Muy buenas tardes. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, se complace en realizar en la tarde de hoy su 16ª edición del evento anual por la libertad económica y empresarial. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos acompañan de manera presencial y desde la virtualidad. A la Junta Directiva de APEDE, al embajador de Francia en Panamá, Arnaud de Suri, expresidentes de la APEDE, socios de APEDE, invitados especiales y medios de comunicación. Este encuentro no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores: AES, Al-Nasa, Capital Financiero, Global Bank, La Estrella de Panamá, La Prensa, KW Continente, Mendoza Arias Valle y Castillo, One Ocean Network Express, Superintendencia de Bancos de Panamá y Valdés Mora y Asociados. Sin más preámbulo, bienvenidos nuevamente y le damos la palabra a la presidenta de la APEDE, la señora Elisa Suárez de Gómez. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el evento anual por la libertad económica y empresarial 2022. Desde su fundación, la visión y misión de APEDE ha estado dirigida a la defensa de las instituciones democráticas y la libertad necesaria para el desarrollo de la iniciativa privada, el desarrollo y preservación de la libre empresa, el fortalecimiento y la defensa de la institucionalidad, siempre buscando contribuir con el desarrollo inclusivo y sostenible de Panamá. ¿Y qué mejor espacio para promover esta visión que el que compartimos esta tarde? Un evento que desde el 2001 ha recibido a importantes personalidades internacionales que nos han mostrado su perspectiva sobre la libertad económica, la apertura comercial, la democracia, la institucionalidad, como base del desarrollo económico y la competitividad. Luis Almagro, secretario de la OEA, Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, el doctor Roberto Salinas León, presidente de Álamos Alliance, Álvaro Vargas Llosa, entre otros relevantes expositores. Y este año recibimos a Cayetana Álvarez de Toledo, quien por primera vez participa en un evento en Panamá. La evidencia mundial señala que los países que tienen un mayor nivel de desarrollo económico son aquellos con una mayor libertad económica y con un fuerte marco institucional. A veces es necesario una visión externa para poder apreciar con mayor perspectiva y claridad las situaciones que atraviesa el país o los escenarios a los que podría estar expuesto si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora. La experiencia de otros nutren nuestro conocimiento para tomar mejores decisiones y recordarnos que tenemos una corresponsabilidad como ciudadanos con Panamá. Estoy segura que esta conversación que tendremos hoy con la señora Cayetana Álvarez de Toledo será de mucho provecho para todos. Bienvenidos. Espero que hayan disfrutado el almuerzo. Y ahora le doy la palabra a Camilo Valdés, presidente de la Comisión de Libre Empresa y Comercio Exterior de la APEDE, quien presentará a nuestra invitada especial de esta tarde. Muchas gracias. Abajo. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Cayetana Álvarez de Toledo
Es una de las políticas, periodistas e intelectuales españolas más brillantes de su generación. Su vigoroso liderazgo frente al populismo y el nacionalismo, su audaz denuncia de los males de la política contemporánea, su brillante defensa de los modernos valores de la Ilustración y su apuesta a la regeneración democrática le han sumado seguidores más allá de su partido y de su país. Extraordinaria oradora, sus intervenciones parlamentarias y discursos se han hecho virales en España y en América Latina, sobre todo cuando fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados de España. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Gibbs Prize de Historia de la Universidad de Oxford, donde obtuvo su licenciatura y su doctorado en Historia. El Proxime Accessis, el micrófono de plata de la Asociación Española de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión, y el Premio Sociedad Civil de la Fundación Civismo. Cayetana trabaja ahora por la construcción de un nuevo espacio político de la razón que supere categorías ideológicas caducadas y reúna a demócratas de ambos hemisferios. Y también es escritora, y no puedo dejar de mencionar su última publicación, Políticamente Indeseable, que es un bestseller en España y en muchos países del mundo. Es un libro fantástico y se los recomiendo. Con ustedes, Cayetana Álvarez de Toledo. Muchísimas gracias a Pede, muchísimas gracias a Elisa Suárez de Gómez, a Camilo Valdés por su amabilísima presentación y por esta invitación. De verdad que es para mí un enorme honor participar en este evento anual de APEDE. Espero que sea el aperitivo de muchas otras participaciones en eventos en Panamá, país admirable, país cercano, país hermano también viniendo de España, ¿no? Yo haré una intervención de un ratito para presentar algunos temas, plantear algunos asuntos que creo que luego podemos, sobre los que luego podemos profundizar, ¿no? Y empezaré por decir que, bueno, yo suelo ir un poco contra la corriente y por eso yo me proclamo una optimista, ¿sí? En tiempos en que el optimismo no está de moda, ¿no? Y sobre todo no tiene prestigio. Yo en mi etapa anterior a hacer política me dedicaba al periodismo y tuve el privilegio de entrevistar a un gran intelectual de este tiempo, que es Steven Pinker, y en una conversación con él me habló que efectivamente el pesimismo tiene un gran prestigio hoy en día, ¿no? Siempre cuando aparece un pesimista en una conversación es el que acaba convenciendo a los demás, ¿no? Ese parece que es el astuto que viene a contarte las malas noticias y la información que tú no tienes. Tiene información que tú desconoces, ¿no? El optimista, en cambio, siempre parece un ingenuo, ¿no? un panglosiano, una persona que no se entera de los males del mundo, ¿no? Por tanto, siempre hay un prestigio en el pesimista. En segundo lugar, es verdad que el pesimismo es un negocio, se ha vuelto un enorme negocio que en los medios de comunicación da eso que se llaman los clics y los likes, y el anuncio de las malas noticias siempre genera mayor interés que las buenas noticias. Forma parte de nuestra casi cableado del ser humano interesarse más por el horror que puede venir que por las buenas noticias, que quedan siempre reducidas en los medios de comunicación a un pequeño breve, ¿no? Pero sobre todo el pesimismo hoy en día tiene una gran incidencia en la política, ¿no? Genera líderes mesiánicos que son los que van a milagrosamente salvar a los pueblos de un plumazo casi mágico del caos y del apocalipsis que viene, ¿no? Y yo creo que el pesimismo se ha convertido en el mayor aliado de las fuerzas populistas. Y por tanto, ante eso, yo creo que hay que adoptar una actitud distinta y una actitud optimista. Optimista no solo de la voluntad, es decir, del idealismo, sino un optimismo racional y basado en hechos. Un optimismo basado en un conocimiento profundo de la historia y de lo que somos capaces de hacer los seres humanos si nos dejamos regir por determinados principios y determinadas ideas, que son las que hemos puesto en marcha a lo largo de los últimos 300 siglos, que con vaivenes, con momentos grandes crisis y grandes declinaciones e incluso de grandes devastaciones y guerras, pero que sin embargo marcan una tendencia de progreso de la humanidad desde la Ilustración hasta aquí. Ese optimismo requiere una actitud militante y eso es como yo me defino al principio de esta conversación con ustedes. Si tuviera que elegir una palabra que me distingue, un concepto por encima de otros, es el del demócrata militante. Un militante de la libertad, un militante racional,
en los valores de la Ilustración, es decir, una actitud no del pesimista que se sienta en el sofá y dice qué mal va todo y critica a todo el mundo, sino que baja a la arena, por utilizar la maravillosa metáfora de Theodore Roosevelt, el hombre en la arena, el que se arriesga, el que se la juega, el que asume los riesgos del fracaso y de la derrota y que sin embargo sigue luchando porque la causa merece la pena. Y esa actitud de militancia democrática es la que quiero compartir con ustedes y a partir de la cual hacer algunas reflexiones. Mi segunda reflexión vinculada con esta tiene que ver con el valor de la libertad. Es difícil saber, y es un viejo debate, si los seres humanos preferimos la libertad o la seguridad, ¿no? Tenemos una tendencia los seres humanos a buscar la protección y a buscar la seguridad. Pero sí está claro que la civilización es un viaje desde la protección de la tribu, de la seguridad absoluta, al encuentro de otras tribus, al encuentro de otros hombres y desde luego a la asunción de riesgos. La civilización la hacen aquellos que arriesgaron y que antepusieron la libertad, es decir, el riesgo, a la seguridad. Es un viaje, como digo, desde el fondo oscuro y protegido de la tribu, de los que son como nosotros, al encuentro de otros hombres y otras tribus. Un viaje arriesgado. Y esos hombres, los que emprendieron ese viaje metafórico, pero a lo largo de la historia, son los que han logrado el progreso, la innovación, el cambio en las sociedades y en el mundo. Y llevamos, sí, 3 siglos de extraordinario progreso. Con retrocesos, como he dicho, con baches, con épocas oscuras, guerras mundiales, pandemias también, pero una trayectoria claramente mejorando el nivel de vida y la capacidad de civilización y de prosperidad y de libertad de los seres humanos. Y eso no ocurre por casualidad, como decía, ocurre porque hay una serie de ideas que se han puesto en práctica desde esos tiempos que son las que funcionan. Son los fundamentos de la modernidad política, son ideas luminosas, son las ideas precisamente de eso que se llamó la Ilustración, l'âge des Lumières, l'Enlightenment, ¿no? Es el principio de la libertad individual por encima de libertades colectivas, presuntas, es la idea de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, es decir, que no se nos juzgue por nada que tenga que ver con nuestro lugar de nacimiento, de origen, nuestro color de piel, nuestro sexo, nuestra procedencia o nuestro lugar en condición social, sino simplemente por el hecho de ser ciudadanos. Es la separación de poderes, es la propiedad privada, es el pluralismo político, son los medios independientes y es desde luego la economía abierta, la economía de mercado. Eso que llamamos en definitiva el orden liberal es lo que ha sido capaz de generar paz civil y prosperidad a lo largo de los siglos y en cualquier lugar del mundo. Y aquí me voy a detener un segundo en una de las grandes mentiras históricas de la izquierda política, que es pensar que la libertad es un lujo que solamente se pueden permitir los países desarrollados, las sociedades ricas, ¿no? La libertad es una necesidad vital de los seres humanos por el mero hecho de serlo, y un derecho también, que no es occidental, no es del mundo avanzado, es universal, y que son valores los que rodean a la libertad y estos de separación de poderes, Estado de Derecho, igualdad ante la ley, que no son buenos porque sean nuestros, porque pertenezcan, digamos, en origen al mundo occidental, sino que porque son los que permiten a cualquier sociedad, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, florecer y prosperar. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en un momento de repliegue del orden liberal, de crisis del orden liberal, ¿no? Ese repliegue se vio de manera muy gráfica, muy física, cuando Estados Unidos decide retirar sus tropas de Afganistán. Se produce un repliegue físico, incluso, ¿no?, de la primera potencia del orden liberal mundial desde un territorio lejano. Es un repliegue también político, intelectual y moral del orden liberal. Es aquello, nace de la idea, equivocada en mi opinión, de que las ideas liberales no se pueden imponer en otros sitios, ¿no? Insisto, como si fueran ideas solamente nuestras, sino el derecho de esas sociedades a gozar de ellas, de las mujeres en Afganistán, o de los niños en Venezuela, o de personas mayores en África, de cualquier lugar del mundo, insisto, de gozar de las ideas de la libertad. Y ese repliegue que se produce me lleva a la reflexión sobre que no hay paz ni prosperidad en esa dinámica del sálvese quien pueda, ¿no? No hay prosperidad en la autarquía, en el cerrar nuestros países y levantar fronteras, ¿no? La intervención en un sentido político
no hablo de lo militar, hablo de lo político, es una obligación moral con el otro, pero también con nosotros mismos, ¿no? Por eso yo hoy hablo como española, hoy soy española, pero no solo, tengo un origen argentino, como se puede detectar en mi acento, y un poco francés por parte de padre, pero sobre todo hablo como demócrata, ¿no? A mí me interpela lo que pasa en Panamá, como me interpela lo que pasa en cualquier otro rincón del mundo, y de manera muy especial en aquello que forma parte de mi espacio casi cultural y sentimental, ¿no? Y Panamá, desde luego, es parte de ese mundo, ¿no? Y siento una obligación de decir, a mí sí me importa lo que pase allí, porque lo que pase allí también me está pasando a mí y pasará y afectará a mi propia sociedad. Y por eso siempre rechazo la actitud que ha habido en Estados Unidos, en parte, de decir, pues yo me ocupo de, sobre todo ahora, ¿no? Solamente me voy a ocupar de América Latina en la medida en que me puedan afectar los problemas de la inmigración en Estados Unidos, y voy dejando ese terreno despejado para que entran otros actores. Estoy pensando en China, estoy pensando en Rusia, ¿no? Está pasando en un repliegue americano desde América Latina, están entrando otros actores que tienen unas agendas muy distintas a las del orden liberal. Y también me parece, y denuncio muchas veces esa actitud lamentable que tienen tantos europeos, y que Mario Vargas Llosa denunció de manera brillante hace mucho tiempo, ese racismo visceral que lleva a muchos europeos a permitir que en América Latina pase aquello que ellos jamás tolerarían que pasara en sus países, ¿no? Que tienen respecto a América Latina una actitud como de turismo del ideal, hacen la revolución de empatio ajeno, ¿no? Eso ha pasado con muchas fuerzas y movimientos de izquierdas en Europa, que van a hacer la revolución en países de América Latina, pero luego gozan de los privilegios de una sociedad ordenada, con seguridad, Estado de Derecho, libertades individuales garantizadas en Europa. Y frente a esa actitud, por una parte cínica e hipócrita o de desistimiento, creo que hace falta una reafirmación del orden liberal y de implicación en lo que está pasando en los países de nuestro entorno especialmente, pero mucho más allá de nuestro entorno en el orden liberal en general. Y eso pasa por un tercer punto, que es entender el profundo valor de la política. La política es un oficio desprestigiado. Los políticos y las personas que nos dedicamos a esto somos muy conscientes de ello, o yo desde luego lo soy, hasta qué punto hay un desafecto ciudadano respecto a la política. Pero hay que entender y reivindicar y regenerar la política, porque no hay nada más importante que la política, para mal y para bien. Para mal, porque desde la política se puede causar estragos en una sociedad, eso es el populismo, la antipolítica, se puede generar división, crispación, pobreza, miseria, repliegue, pero desde la política también se tiene la responsabilidad del, por lo contrario, generar bienestar, prosperidad, clases medias anchas y felicidad en el sentido de la Constitución de Cádiz, ¿no? La felicidad de la nación, de la estabilidad y la convivencia, ¿no? Hay, por tanto, una política deseable, distinta a la que se está ejerciendo en muchas partes del mundo, y hay que rescatar esa política deseable de las sucias mandíbulas del populismo, que es, como decía antes, la negación de la política, el asalto a la política. Y hay aquí, me viene a la cabeza otra imagen sobre la crisis de la política, que es lo que pasó en el Capitolio. Ese asalto al Capitolio, que se produjo hace algunos meses, que nos impresionó a todos los demócratas del mundo, es el triunfo de la mala política, de la irracionalidad en la política. Y nos demuestra una cosa muy importante para quienes estamos en España o en Panamá o en cualquier otro sitio, que es que estos movimientos destructivos de la democracia se pueden producir en cualquiera de nuestros países, incluso en la primera democracia del mundo, la teóricamente más sólida, más fuerte. También esa democracia está amenazada por las fuerzas de la irracionalidad. El populismo, por tanto, es un fenómeno mundial, un fenómeno que no conoce límites y que tiene versiones de izquierdas y de derechas, como se sabe perfectamente, pero que en nuestros casos, en el caso de España y en el caso de América Latina en general, proviene mayoritariamente, abrumadoramente, diré, desde las fuerzas de izquierdas, y son fuerzas abrasadoras. Luego podemos hablar, si quieren ustedes, un poco más del caso español, que yo padezco y con el que lidio día a día, pero, en fin, en el mundo de América Latina lo tenéis a vuestro alcance en la mano. Sabemos lo que sigue pasando en Cuba, sabemos el horror en que se ha convertido en Venezuela, con una tiranía cronificada. Sabemos lo que ha pasado en Argentina, lo que sigue pasando en Argentina, sabemos lo que ha pasado en Chile, que demuestra hasta qué punto incluso un país que era considerado ejemplar en su institucionalidad, en su fortaleza democrática, puede estar
sometida a las tensiones y a la presión del populismo, incluso hasta el punto de tirar por la borda su orden constitucional e iniciar un camino de absoluta incertidumbre a partir de hechos violentos en la calle. Estamos viendo lo que pasa en Perú. Perú es un país que está en parálisis política e institucional, aparte de su degradación de sus instituciones y el desprestigio que está sufriendo. México, con un líder también autoritario, que ahora inventa batallas contra los españoles de hace 500 años para tapar los escándalos cotidianos con los que con los que tendría que lidiar en su país. Nicaragua y tantos otros, ¿no? Y tenemos a Colombia, que está ahí al borde en una encrucijada crítica y sobre los que nos deberíamos detener un rato. Ecuador, que ha conseguido de momento salvarse, y por supuesto Panamá, que también está ahí y que es un país referencia en muchos sentidos y que si estáis a tiempo de evitar algunos de los males que se han producido en otros países, y eso es tan importante y por eso agradezco este evento por lo que tiene de poder de anticipación, ¿no? Estos movimientos que están arrasando en América Latina en general son lo que se llama un tsunami neocomunista, ¿no? El siglo XX estuvo caracterizado por dos horrores, dos movimientos paralelos, totalitarios. Uno fue el nazismo y el otro el comunismo. Pero como bien denunciaba el Parlamento Europeo en el año 2009 en una importante resolución, se ha pasado una cosa muy curiosa, que es, así como el nazismo ha sido desprestigiado radicalmente, y como es lógico y natural, como un movimiento totalitario y criminal y genocida, el comunismo, sin embargo, que también fue un movimiento criminal y que causó millones de muertos y ha fracasado radicalmente como ideología, generando represión y miseria, y acabó sepultado en el fracaso debajo del muro de Berlín, sin embargo ha conseguido reconstruirse, reinventarse con nuevos ropajes. Y no solamente reinventarse, sino paradójicamente ha logrado dictar la moral colectiva y mucho más allá de Europa, también en América Latina y en tantísimos sitios, ¿no? Ha logrado convertir su derrota en una victoria moral, incluso en un consenso cultural, ¿no? Y esto ha sucedido porque los liberales, el mundo del orden liberal en general, se ha negado a dar esa batalla de las ideas, esa batalla cultural. El comunismo ha logrado rearmarse, insisto, moralmente, ¿no? Hasta el punto de que la socialdemocracia tradicional, los movimientos de centro-izquierda, razonables europeos, incluso en América Latina, en parte han sido secuestrados, han sido ocupados por esas ideas neocomunistas contemporáneas. Los partidos socialdemócratas son como un cascarón vacío, relleno de ideas neocomunistas y radicales. Y el nuevo ropaje que ha encontrado ese comunismo, porque la clase obrera y todo el relato de la clase obrera fracasó, son las identidades, son los movimientos identitarios. Es el nuevo disfraz que tienen las políticas neocomunistas para ir socavando las democracias desde dentro. Son fuerzas separatistas, a veces utilizan el indigenismo, el revanchismo racial, los separatismos nacionalistas, los feminismos o políticas de género muy radicales que buscan el enfrentamiento entre sexos. Es decir, es un nuevo instrumento de colectivización de la sociedad, de convertirnos a las mujeres, por ejemplo, en un colectivo identitario monolítico, o los indígenas contra quienes no lo son. Es decir, es un movimiento colectivista, es un movimiento también separatista y disolvente de la base social y política de una democracia, que es la idea de la ciudadanía, es el concepto ilustrado de la nación, ¿no? Ese viejo comunismo reinventado impone, por tanto, siempre una falsa y represiva igualdad a la baja, y la vieja estrategia del divide en la sociedad y vencerás, ¿no? Antes se hacían los obreros contra la casta y ahora se utilizan otros colectivos para dividir y vencer. Impugnan, por tanto, la base de la sociedad democrática. E imponen, como digo, una dinámica de enfrentamiento y de polarización, ¿no? Y eso es un mal global. Insisto, no solamente está pasando en unos países, está pasando en todos con distintas formas. En América Latina, bueno, y como digo, ¿no?, incluso en las democracias más avanzadas, en las universidades de élite de Canadá pasa, en las universidades de élite de Estados Unidos, hasta en la Patagonia mapuche, hasta en la Cataluña, en la Barcelona, que era símbolo y referencia de la modernidad, durante mucho tiempo están sufriendo esos movimientos identitarios disolventes de la democracia. En el caso de América Latina, lo que pasa es que además se aprovechan de la pobreza, se aprovechan de la desigualdad para ir horadando, ¿no? Donde hay menos anticuerpos, entran con más fuerza y van horadando la base de los sistemas institucionales y democráticos. Frente a ese hay que reivindicar otro valor, que es el valor de la verdad.
uno de los grandes problemas contemporáneos en la política, en las democracias, es el miedo a decir la verdad y que las palabras hayan dejado de pesar y significar, ¿no? Y cuando las palabras dejan de pesar y de significar y de tener sentido, se vuelven como pompas de jabón, entonces el populismo consigue tergiversar el significado de las cosas y imponer su agenda, ¿no? Así, por ejemplo, utilizan la palabra paz civil cuando quieren decir impunidad, o se utiliza la palabra diálogo, que siempre es tan bonita, cuando se quiere decir, por ejemplo, claudicación, estoy pensando en Venezuela, o se utiliza la palabra progresistas, ¿no? Los progresistas, cuando son gente que está imponiendo una agenda de involución y de regresión, o se utiliza, por ejemplo, la palabra moderados, usted tiene que ser un moderado para quienes aceptan sumisamente estas agendas reaccionarias y poco democráticas, ¿no? Y esa degradación de las palabras afecta a la solidez y a la consolidación de los órdenes democráticos, ¿no? La palabra más tergiversada hoy en día es la palabra la propia democracia, ¿no? Se llama democracia a cualquier cosa, simplemente al hecho de votar, por ejemplo, eso ya es democrático, da la voluntad del pueblo por encima de cualquier otra cosa. Y eso es falso, ¿no? La democracia es votar dentro de un orden de libertad y de ley, un Estado de Derecho, jurídicamente. Entonces, el mero hecho de votar pasa a justificar cualquier cosa. Pulsiones autocráticas, perseguir a la oposición. Si has sido votado, tienes derecho a cerrar los parlamentos, a manosear el Poder Judicial, a confinar a las poblaciones sin garantías. Es decir, la democracia pasa a ser una coartada, el hecho de votar, de movimientos dictatoriales, como un cheque en blanco, ¿no? Y eso requiere también, digamos, la denuncia frontal de esos movimientos, como digo, sin miedo a decir la verdad y sin miedo a utilizar las palabras en sus justos términos. Eso me lleva a otro quinto valor, no me quiero extender mucho porque quiero que tengamos una conversación, pero que es el valor de la razón, ¿eh? Para conseguir sus objetivos, esta nueva izquierda se aprovecha de otro de los fenómenos contemporáneos, que es la exaltación emocional y sentimental, ¿no? Las emociones son evidentemente parte consustancial del ser humano. Todos tenemos emociones, nos dejamos llevar por nuestros sesgos y por nuestras vísceras y por nuestras bajas pasiones a la hora de tomar decisiones. Pero la civilización y la convivencia y el Estado de Derecho y un sistema institucional solamente es posible si intentamos sujetar nuestro corazón, como decía Torcuato Fernández Miranda, uno de los hombres que hizo la transición española, el corazón sujeto y en su sitio. Y la cabeza tiene que ser la que opera, ¿no? Porque si simplemente nos dejamos llevar por la emoción, porque yo siento, eso se destruye la democracia, ¿no? Los sentimientos se contraponen a la ley. Digo, es que yo lo siento de esta manera y la ley no vale frente a mis sentimientos. Eso destruye los tribunales de justicia, convierte las televisiones en un sitio donde se dirimen los litigios públicos o donde dictamina la razón o no de las fuerzas políticas, por ejemplo, ¿no? Y lo que pasa, ¿por qué la izquierda aprovecha esta sentimentalización tan fuerte de la política? Es porque se mueve bien dentro del mundo sentimental. Hay un célebre debate que recordarán ustedes entre Valéry Giscard d'Estaing, un líder de la derecha francesa, con Mitterrand, líder de la izquierda francesa, cuando Giscard le dice a Mitterrand: mire, señor Mitterrand, usted, la izquierda no tiene el monopolio del corazón. Y quería impugnar esa idea de que la izquierda es la que tiene el monopolio de los buenos sentimientos. Pero es cierto que 40 años después de ese debate sigue jugando la izquierda siempre con el monopolio de los sentimientos, de las buenas intenciones, imputando al mundo liberal conservador o a la derecha malas intenciones, malos sentimientos. Y la derecha no sabe cómo reaccionar ante eso. La izquierda, por tanto, calienta los sentimientos, muchas veces no para cambiar el gobierno, y aquí es donde entramos en un punto muy delicado, sino para cambiar las reglas del juego, para cambiar el propio sistema, para tumbar el orden democrático, ¿no? Utiliza pero la emocionalidad general para tumbar órdenes democráticos. Por eso el populismo, si hubiera que encontrarle una definición, y hay mucha gente que ha alumbrado definiciones interesantes del populismo, yo he llegado a la conclusión de que es el impúdico culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos, ¿no? El impúdico culto al pueblo, ¿no? Culto al pueblo de manera impúdica con espurios fines antidemocráticos. Eso es el populismo y esa es la exaltación sentimental. Frente a ello, ¿qué hace falta que creo que demostremos o reivindiquemos y pongamos en marcha? Es lo que se llama la batalla cultural, el valor de la valentía, ¿no? A mí es algo que me molesta y preocupa especialmente, es ver que el mundo liberal, el mundo de las buenas ideas de libertad, siempre está a la defensiva y acomplejado y pidiendo perdón, ¿no? Me parece peor nuestra debilidad
que la fortaleza de las ideas de la izquierda. Y es uno de los misterios políticos universales. ¿Por qué el liberalismo no se cree sus propios éxitos, ¿no? ¿Por qué acepta sumisamente esa presunta superioridad moral de la izquierda, que sin embargo acumula fracasos históricos en forma de miseria y represión, ¿no? No hay pedagogía liberal. Siempre está, insisto, a la defensiva en terreno ajeno pidiendo perdón, ¿no? Por ejemplo, en el mundo liberal siempre estamos empeñados en distinguir la gestión de las ideas. Decimos, somos buenos gestores y las ideas las hace la izquierda, ¿no? Nos refugiamos en la tecnocracia. Los políticos de derecha siempre dicen que somos muy buenos gestionando la economía y dejan las ideas y la política y la parte más ideológica a la izquierda, como si los ciudadanos no les importaran las ideas, ¿no? Como si los seres humanos fueran simplemente materialistas a los que únicamente le importa lo que pasa en su bolsillo y no lo que pasa en su comunidad, o no tengan aspiraciones, o no les interese la libertad, etc. Por tanto, eso es algo que hay que desmontar, esta desvinculación entre ideas y gestión. De hecho, no hay buena gestión de una sociedad, una economía, sin buenas ideas. Las buenas ideas de libertad son las que hacen posible una buena gestión económica y social, ¿no? El resultado de esto que he descrito, de una izquierda reconstituida moralmente, a pesar de sus fracasos, y un mundo liberal al repliegue, es eso que yo he escrito un día como un plano inclinado de la política. El plano inclinado es, el mundo liberal y conservador siempre está en la parte baja del tablero, y ese mundo de la izquierda, incluso más radical, está en la parte alta del tablero. De forma que el mundo liberal y conservador siempre juega en desventaja cultural. Los medios de comunicación, la discusión cultural siempre juega con ventaja a la izquierda a la otra parte. Siempre estamos en la parte baja, con lo cual solamente logramos gobernar cuando ellos lo hacen muy, muy mal y durante un tiempo corto, porque logramos subir una parte del tablero, pero como el tablero sigue inclinado, en cuanto a la izquierda se rearma, uno vuelve a caer a la parte baja del tablero, ¿no? Por tanto, hay que dar la batalla cultural para nivelar ese plano. Eso significa defender ideas de libertad con convicciones y con coraje y explicar que lo moral es lo eficaz. Y eso se puede hacer. Simple ejemplo rápido, lo que pasó aquí en la Comunidad de Madrid frente a lo que estaba haciendo el gobierno socialista y nacionalista. Es una conjunción de populismo, un mundo de Podemos, que está, como saben ustedes, es una fuerza neochavista, neocomunista, en alianza con el Partido Socialista y las fuerzas separatistas. Pusieron en pie una política de confinamiento severo, restricción de la economía, en fin, criminalización del empresariado, a los que etiquetan de casta. Y aquí en la Comunidad de Madrid se dio una batalla muy fuerte de defensa de la economía, de la sociedad abierta, de la empresa, etc. Y se consiguió no solamente defender la comunidad en términos económicos y sociales y de empleo, sino también un extraordinario resultado electoral, lo cual demuestra que dar esa batalla a las ideas no solamente es lo moral, lo que hay que hacer porque es lo correcto, sino que también es eficaz desde el punto de vista electoral. Luego lo que hay que hacer es defender la democracia representativa, ¿no? Algo que hablaba antes de las instituciones, ¿no? La defensa del orden constitucional, ¿no? Lo que ha pasado, insisto, en Chile, podemos entrar más en detalle, luego es un profundo error, ¿no? Y eso fue un error cometido por el mundo de la derecha, el mundo de orden, el mundo de la libertad, ¿no? El mundo liberal conservador renunció a su constitución por la presión violenta de la calle y de la izquierda y ha metido a su país en un túnel de incertidumbre y de parálisis enormemente inquietante, ¿no? Nunca hay que negociar con los chantajistas, nunca se puede forjar una constitución a partir de hechos violentos. En segundo lugar, hay que defender las instituciones representativas, a nuestros parlamentos y regenerar su funcionamiento. No quiero contarles lo que pasó estos últimos días, hasta qué punto el Parlamento en España ha entrado en un proceso de degradación profundo comparado con hace unos años, pero también podemos hablar de eso, de lo que está pasando con nuestras instituciones representativas y hasta qué punto es importante que un Parlamento funcione de manera eficaz, vigorosa y abierta, y cómo los partidos políticos también tienen que hacer un proceso de regeneración para que sus élites estén a la altura de lo que los ciudadanos reclaman y merecen y necesitan, ¿no? Hay que defender una justicia despolitizada. El manoseo de la justicia y el sometimiento del Poder Judicial es uno de los primeros objetivos de todos los movimientos populistas, porque la justicia es el dique de contención de un sistema democrático, ¿no? Con lo cual nunca hay que entrar en esos procesos de reparto de cromos del Poder Judicial, de repartirnos el Poder Judicial. Hay que luchar por la despolitización del Poder Judicial. Luego, en séptimo lugar, y ya voy acabando, y esto afecta a las élites en su conjunto, es el valor de la responsabilidad, ¿no?
Tenemos que interpelar a las élites en nuestros países y ponerles ante su responsabilidad central en la defensa de la democracia. Los primeros responsables en las élites, evidentemente, somos los que tenemos la responsabilidad política, ¿no? El liderazgo político es crucial y tenemos que asegurarnos que nuestros sistemas favorezcan los mejores líderes, que la mejor gente de la sociedad quiera dedicarse a la política, ¿no? Que la política no se convierta en un vertedero, en un estercolero donde gana simplemente el improperio, el insulto, lo más chabacano, la vulgaridad, donde lo peor de cada casa se dedica a este oficio porque, en fin, no se pueden dedicar a otra cosa, ¿no? Hay que hacer que los mejores, los más inteligentes, los más formados, la gente con convicciones, con vocación de servicio público, puedan y quieran dedicarse a la política, que hay que trabajar para escoger a los mejores, ¿no? La razón necesita representación, no basta con que haya grandes empresarios, grandes académicos, intelectuales, hace falta que la razón tenga representación política, que se pueda votar a representantes que defiendan estas ideas liberales en nuestros países, ¿no? Y hay una gravísima crisis del liderazgo liberal a ambos lados del Atlántico, ¿no? Políticos que están más atentos a Twitter que a las ideas, ¿no? Yo creo que esto está pasando en muchos de nuestros países y que son ya incapaces de hilvanar discursos argumentados, racionales, etc. Pero no son solo los políticos, también son los medios de comunicación que tienen una gravísima responsabilidad en la erosión de nuestras democracias y en el devenir de nuestros países y que no siempre la han ejercido. Creo que en la parte de preguntas también podemos profundizar en el papel de los medios de comunicación y cómo se han visto atrapados en una batalla de destrucción de los mediadores por una parte y de competencia feroz con las redes sociales y cómo eso está degradando la democracia, ¿no? España también en esto es un triste ejemplo del que podríamos hablar, ¿no? Hasta qué punto eso está sucediendo también. Y también es un ejemplo de España, y podemos hablar de América Latina también, de una irresponsabilidad de muchos de los empresarios y de las élites económicas de nuestros países, ¿no? En España ha pasado que muchos antepusieron sus intereses particulares a la defensa del orden constitucional frente al desafío separatista, o que incluso quisieron hacer negocio, por ejemplo, con el surgimiento de Podemos, porque Podemos fue un fenómeno que tenía mucha audiencia, que interesaba mucho a los medios, con el populismo mediático también, y cómo los medios o las élites económicas han hecho negocio con eso, o no han tenido el coraje, por otra parte, de defender pública y activamente nuestro orden liberal, ¿no? Una actitud un poco burocrática y funcionarial, por una parte, como si la democracia fuera algo que va a estar toda la vida aquí, o una actitud un poco equidistante, ¿no? Entre el populismo y el orden liberal, ¿no? Haciendo negocio en medio. Y eso permitió que Podemos se afianzara, que los movimientos separatistas se fueran afianzando también en España y generando profundas cotas de decadencia respecto a otras etapas, ¿no? Una crisis profunda en Cataluña enorme y también a nivel nacional, ¿no? Con lo cual tenemos que interpelar a nuestras élites económicas y yo lo hago hoy públicamente a todos ustedes, que inviertan en democracia, ¿no? La democracia es demasiado importante como para dejarla en manos de los peores políticos. Hay que escoger los mejores políticos y a su vez hay que los empresarios y las élites económicas tienen que invertir en democracia y ocuparse de la democracia, ¿no? Y no pensar que esto es pan para hoy porque luego vendrá el hambre mañana. No hay prosperidad sin seguridad jurídica, no hay negocio sin institucionalidad, no hay beneficio particular sin un beneficio y una democracia colectiva, ¿no? Y ya con esto sí voy a acabar, la responsabilidad de los ciudadanos. Una de las también conceptos o fenómenos que están causando estragos en nuestras democracias es eso que se llama, que es una palabra muy bonita, que es la empatía, ¿no? Los políticos quieren ser empáticos, los líderes quieren tener empatía, ¿no? Eso es intentar quedar bien con el ciudadano y el votante a todo costa, es ese impúdico culto al pueblo, ¿no? Adaptarse a lo que el votante quiere, decirle que todo va a ser gratis, todo va a ser fácil, que él tiene soluciones mágicas a cambio de que le voten, y nunca decirle aquello que creemos que el votante no quiere escuchar, ¿no? Las verdades incómodas. Pues yo creo que eso es un gravísimo error, y esa es la mayor ofensa que se puede hacerle a un ciudadano, es tratarle como un menor de edad. Yo creo que los ciudadanos tenemos que tratarles como adultos, con respeto, porque lo son, y decirles la verdad sobre los sacrificios, sobre las dificultades, sobre las reformas profundas que necesita una democracia y un país para poder avanzar, y apelar a su madurez. Y también a los jóvenes, ¿no? Y esto ha pasado en España. Podemos
vendió todo tipo de ficciones a la juventud española, les dijo aquello de sí se puede hacer todo, y al final vino la realidad con sus implacables rebajas, ¿no? Y luego vino la frustración que acompaña al principio de la realidad cuando se impone. Pasó también en Cataluña, el separatismo prometió una independencia gratis, low cost, sin coste, y eso no se podía cumplir. Y cuando viene la realidad, el principio de realidad que se impone, viene la frustración, vienen las lágrimas, viene la rabia, viene el conflicto, ¿no? Lo cual es mucho más noble y mucho más justo desde la política, las instituciones, los medios, hablar con verdad a los ciudadanos respecto a los sacrificios que hay que hacer para que esos sacrificios sean útiles y no sea en cambio un sacrificio inútil. Y esto en el caso de América Latina es muy importante porque es verdad que hay grandes problemas de desigualdad que hay que afrontar y eso requiere también gran claridad de ideas y gran liderazgo, ¿no? Y asegurarse que toda esa persona que puede quedar relegada de eso que Harari llama una nueva, digamos, en las nuevas guerras tecnológicas, esa nueva clase superflua de la que habla, que afecta muchos estratos de la sociedad que quedan desplazados de la revolución tecnológica, asegurarnos de que todas esas capas de la sociedad que quedan al margen no acaben optando por vías autoritarias o por vías no democráticas, porque creen que eso al final les va a resolver ese asunto de la seguridad y la protección, ¿no? Cada vez hay más, tanto en Europa como en América Latina, en los sondeos, jóvenes y no solo jóvenes, que empiezan a mirar al orden chino y a ese acuerdo un poco mefistofélico de seguridad a cambio de entregar tu libertad como una solución no tan mala, ¿no? Que empieza a buscar, como la democracia no responde a mis expectativas, no me garantiza la protección que busco, pues voy a empezar a buscar fórmulas fuera del orden democrático. Y eso tiene un enorme riesgo para nuestras sociedades. Con lo cual es mucho mejor encarar, regenerar la democracia, profundizar en ella y hablar con verdad y aflorar líderes auténticos que avanzar por ese camino, la degradación, de la ficción y de la frustración. Y por último, y ya con esto sí, acabo de verdad, es el valor de la unidad. Hay que construir alternativas políticas sólidas a estos movimientos populistas de izquierdas, ¿no? Alternativa es la palabra clave. En nuestros países, en América Latina y en España también pasa, hay una gran división del mundo democrático por peleas secundarias y por cuestiones menores, cuestiones que en momentos de normalidad democrática nos podemos permitir, debates sobre subir un poco impuestos, bajar un poquito, debates ideológicos de segundo orden, ¿no? Pero que en momentos de emergencia democrática tenemos que dejar de lado y hace falta unir a los distintos para defender la ley y la libertad, ¿no? Necesitamos alternativas claras en muchos de nuestros países, ¿no? El primer aliado del neocomunismo que avanza es la división y el desistimiento de lo que yo llamo el espacio de la razón, que es el que tenemos que unir, el espacio democrático. Y eso requiere generosidad, requiere visión de Estado y requiere un verdadero patriotismo democrático, un verdadero compromiso cívico. Y a eso entonces les emplazo, que trabajemos conjuntamente, demócratas de aquí, con demócratas de Panamá, para defender nuestras democracias de las amenazas populistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Definitivamente, Cayetana, ya nos respondiste la mayoría de las preguntas que te teníamos listas. No. Pero has tocado temas sumamente importantes. Nosotros aquí en Panamá estamos viviendo precisamente, y cuando hablaste de constitucionalidad y de casos extremos como Chile y Venezuela, precisamente nosotros hemos estado en un proceso de debatir, porque lo entendemos, que nuestra Carta Magna requiere algunos cambios. Nosotros como sector privado hemos abogado porque se hagan en general cambios específicos, sobre todo en la parte institucional y de funcionalidad del país, más que entrar tal vez a una reforma absoluta de la Constitución, pero eso también es un debate. En ese sentido, y viendo lo que ha pasado en Venezuela y en Chile, en el tema de Venezuela, que se reformó la Constitución para que el gobernante se quedara perennemente ahí. O sea, democráticamente lo hemos permitido
ese tipo de situaciones. Y en Chile, bueno, evidentemente con la elección de los constituyentes, pero según tu experiencia, ¿qué riesgos consideras que podemos sufrir si nos dejamos llevar por esa corriente? Porque sí, sabemos que requerimos cambios y perfeccionamiento dentro de nuestra Carta Magna, pero sin dejar de hacer juicios de valor, nosotros en este país, nos guste o no nos guste, con esta constitución política nos ha llevado al mayor crecimiento económico de nuestra historia, ha mantenido abierto nuestro sistema económico y nos ha dado cierta estabilidad social y política. Entonces, sabiendo y entendiendo que requerimos cambios en el funcionamiento de las instituciones del país, ¿cómo hacemos ese parangón entre el riesgo de llegar a lo que pasó en Chile o en Venezuela y que no nos pase a nosotros si tenemos que hacer esas modificaciones? Pues a nosotros nos pasa algo muy parecido, ¿no? Hay enmiendas que se podrían introducir en nuestra Constitución y que serían muy razonables en circunstancias normales. Pero no es de lo que estamos hablando o lo que buscan esas fuerzas que propugnan normalmente la reforma constitucional. Lo que buscan es la ruptura constitucional, ¿no? Buscan abrir el melón, como dicen, para romper el melón y construir una cosa distinta. Y ese es el enorme riesgo y sobre eso, eso es lo que hay que evitar a toda costa, ¿no? Y luego hay varias reflexiones más. Hay una cierta pulsión adanista en todas las sociedades de creer que pues, este tiempo lo vamos a hacer nosotros mejor y vamos a escribir una constitución infinitamente mejor de lo que hicieron nuestros antepasados, ¿no? Y yo también prevengo siempre contra ese adanismo del que nos dejamos llevar, ¿no? La idea que el tiempo nuevo empieza conmigo y yo quiero hacer tabla rasa y escribir mi propia constitución porque el tiempo contemporáneo es distinto al anterior, ¿no? Yo creo que hay que evitar el adanismo y tener un sano respeto por lo que hicieron nuestros anteriores si ha funcionado relativamente bien. Sobre todo cuando acechan, insisto, adversarios de ese orden constitucional que lo que buscan no es una enmienda razonable, sino una ruptura constitucional, ¿no? Hay otra cuestión también, una reflexión que yo hago mucho en España con este mismo debate, que es que mucha gente imputa a la Constitución problemas que son de la política o defectos de la política. Es decir, creen, si cambiamos las reglas del juego, cambiamos el texto legal, todos estos problemas de la política se van a solucionar, ¿no? Y eso tampoco es verdad, ¿no? La Constitución no suele ser el problema ni su reforma la solución. Lo que hay que encarar muy de frente y muy profundamente son los problemas que la política y el ejercicio de la política causa, ¿no? La partitocracia, la falta de institucionalidad, cuando no funciona bien la separación de poderes o la pulsión autocrática del poder. Sí, cada sociedad cada país tiene sus problemas, ¿no? Pero suele importarse la Constitución problemas que son de la política y hay que distinguir las dos cosas, ¿no? Y luego una tercera reflexión en el caso, pensando en Chile, ¿no? Que muchos movimientos rupturistas en España han celebrado enormemente porque lo ven como el precedente perfecto de lo que quisieran hacer aquí, ¿no? Una constitución no puede nunca nacer de la violencia, es decir, la violencia no es partera de la convivencia. Una constitución tiene que nacer de un verdadero proceso consensuado de voluntad colectiva de mejorar nuestro país y nuestras reglas del juego. Una constitución es posible en una transición, como se hizo, por ejemplo, en España, o después de una gran crisis, pero con una voluntad sincera por parte de fuerzas políticas muy distintas de llegar a un acuerdo común. No puede ser cambiar las reglas del juego para imponer mi modelo sobre la otra mitad. El siglo XIX español es una sucesión de constituciones, una después de otra, todos fracasaron porque siempre fueron la imposición de un modelo sobre la otra mitad, que es exactamente lo que buscan ahora la mayoría constituyente en Chile, que está intentando imponer su doxa, su marco mental a la otra mitad de los chilenos. Y ahí no pueden hacer jamás nada bueno, no pueden hacer un orden de convivencia de una imposición de un modelo social, económico, moral sobre la otra mitad, ¿no? Con lo cual yo soy mucho más partidaria de dar la batalla política a meterme en un jardín de apertura del melón constitucional. Muchas gracias. Cayetana, en Panamá se ve un fenómeno que se repite en toda Latinoamérica. Muchos empresarios
comentan y hablan sobre los resultados, por ejemplo, de Chile y Perú. Y uno los nota a veces angustiados, temerosos y hasta sorprendidos de los mismos. Sin embargo, esa angustia, ese temor, esa sorpresa dura un par de días y esos mismos empresarios guardan un silencio que yo a veces no entiendo cuando estos grupos radicales de izquierda, sobre todo, atacan a los empresarios. Tú lo comentas muy bien en tu libro Políticamente Indeseable. Humberto Eco, en su libro Superhombres Masas, también lo comenta cuando explica cómo funcionan todos estos movimientos. En tu experiencia, ¿qué riesgo corremos en Panamá si el sector privado no da la batalla cultural? Pues el mismo riesgo y grave que están corriendo otras democracias. Es crucial dar la batalla cultural y crucial entender cómo viene, con qué disfraz viene esta nueva izquierda disolvente, ¿no? Que es el disfraz de la identidad, el ropaje de las identidades, ¿no? Parecería que la izquierda y la identidad son antónimos, ¿no? Porque la izquierda teóricamente era igualitaria, universalista, etcétera, ¿no? Pero eran el agua y el aceite, identidades y la izquierda, ¿no? La identidad era la señal de la reacción, la casta, el abolengo, el racismo, todas estas cosas, ¿no? Pero a partir del año 68, el mayo del 68, cuando fracasa el comunismo antiguo, empieza ese movimiento nuevo de vinculación entre la igualdad, digamos, entre la identidad, perdón, y la izquierda, ¿no? La izquierda abandona la igualdad y encuentra un nuevo banderín de enganche para ir horadando, colectivizando la sociedad, que son las identidades. Eso hay que entenderlo por una parte, ¿no? Como yo decía, eso es el nuevo, no caballo de Troya, el burro de Troya que destroza las democracias desde dentro. Son esas causas que fragmentan, enfrentan y dividen las sociedades, y eso requiere mucha claridad enfrente y mucha fortaleza, ¿no? Y como te decía al principio, o sea, Panamá afronta exactamente los mismos riesgos de todas las democracias y ninguna está a salvo. Gran error del mundo liberal creer que algunos países están a salvo de estos fenómenos. Y lo que he comentado del asalto al Capitolio es una muestra. En el caso de Estados Unidos fue un péndulo identitario, ¿no? La izquierda woke, a dividir la sociedad en colectivos, y hubo una reacción identitaria de derecha en el trumpismo que acabó con la irracionalidad máxima expresada en el asalto al Capitolio, que es la sede de la democracia, ¿no?, primera del mundo, ¿no? Y esto te demuestra que ningún país está a salvo de estos movimientos identitarios y de izquierdas o populistas de derechas, en este caso izquierdas, en América Latina en general. ¿Por qué no dan la batalla las élites económicas? Pues yo te diré por qué no la dan en España y quizás pueda aplicarse a Panamá, ¿no?, económicas. Primero es creer que la democracia y la libertad de mercado y todo esto está garantizado, ¿no? Eso lo vamos a gozar. Si nuestros países lo tienen, pues eso lo vamos a tener para siempre, un gravísimo error. Y luego también por soberbia, creer que en nuestros países nunca nos va a pasar lo que le pasa al vecino. Le pasó a los venezolanos cuando decían, pues esto que les ha pasado horrible a Cuba nunca nos va a pasar, ¿cómo va a ser Venezuela Cuba? Y llevan, en fin, padeciendo miseria, represión, totalitarismo, crimen, horror, ¿no?, dictadura, tiranía desde hace ya muchos años. Y así sucesivamente. En España creemos es imposible que aquí lleguen movimientos comunistas y tenemos una vicepresidenta del gobierno que se jacta de ser comunista y ejerce como comunista, y tenemos partidos políticos que no condenan el asesinato de compatriotas españoles que son los que apoyan al gobierno de la nación. Nos parecería absolutamente impensable estos unos años, pero sucede, ¿no? No se hace por soberbia, digo, y también por miedo, ¿no? Y tercero, por cinismo, es decir, por negocio. Hay mucha élite económica, desde luego en España, que ha hecho un negocio con la erosión de los valores de la democracia, creyendo que, oiga, me salvo yo y après moi le déluge, como dicen los franceses, ya vendrá el diluvio posteriormente, ¿no? O bajo la cínica idea de que es posible cabalgar, ¿no?, al tigre, ¿no? Yo voy a cabalgar al tigre y conseguiré que el tigre se haga vegetariano. Pero eso es otro gravísimo error. El resultado es eso que digo, el tablero inclinado. Y los empresarios y las élites económicas acaban siendo también víctimas primeras de ese tablero inclinado, caricaturizadas como fascistas, represores, egoístas, la casta, etcétera, etcétera, ¿no?
Por tanto, mi mensaje se repite, como he dicho en mi intervención, a las élites económicas es a invertir en verdad, invertir en democracia, invertir en la defensa de nuestras instituciones, de vuestras instituciones, y repetir eso de que la política es demasiado importante como para dejarla en manos de lo peor. Bueno, esas son frases fuertes y te comento. Este espacio precisamente es un espacio donde, como APEDE, hace ya un tiempo hemos iniciado ese proceso de decir en los medios de comunicación que no tenemos que tener miedo de decir que somos empresarios. No tenemos que tener miedo de hacer la diferencia entre empresarios y negociantes, porque efectivamente, igual que los políticos, la empresa privada es lo primero que se ha desprestigiado. Y con las razones que tú nos has dado precisamente para buscar esa ruptura y esa desunión, que es lo que no puede existir. En ese mismo orden de ideas y haciendo esa reflexión, en nuestro país hay un sector empresarial que cree en el país, que cree en Panamá, pero definitivamente tú te referiste y hablaste de algo que me llamó poderosamente la atención y hablas de las élites empresariales, las élites políticas, las élites de los medios de comunicación. Entonces, ¿hasta dónde llega esa responsabilidad? Porque efectivamente nosotros somos empresarios, no somos políticos, políticos partidistas, en muchos casos nuestros gremios no lo son, pero tú hablas de que no le podemos dejar la política a los políticos. Entonces, explícanos un poquito más eso, porque creo que ahí hay un punto de inflexión interesante de cómo evitar lo que ha pasado en otros países de América Latina. No es que las élites económicas no deban dejar la política en manos de los políticos. Yo soy política y vengo a prestigiar la política y tenemos que reivindicar a los buenos políticos. Lo que digo es que no podemos dejar desde las élites ni políticas ni empresariales la política en manos de lo peor y del populismo más vasto, ¿no? Y eso requiere un compromiso cívico, ciudadano y de implicación política de los empresarios. Es decir, hay una cierta tendencia del empresariado a colocarse en una posición neutral, ¿no? Cuando hay la disputa política, ¿vale? Y eso puede ocurrir en circunstancias de normalidad, entre izquierdas y derechas, ¿no? Hay un gobierno normal, socialdemócrata, y otro gobierno liberal conservador que debaten cuestiones normales en un país tranquilo y estable. Entonces es natural, bueno, el mundo económico se mantiene en una cierta neutralidad. Pero cuando lo que está en juego es el propio orden democrático, ya no hay neutralidad que cabre. México, por no hablar de Panamá ni de España, vamos a buscar un tercero, ¿no? En México lo que está en riesgo ahora, gravísima amenaza, es el propio orden democrático, ¿no? Y yo estuve en México hace unas fechas y hablando con empresarios y emplazándoles también a asumir, ¿no?, a la élite empresarial del país. Ustedes no pueden dejar la política en manos de López Obrador y de todo lo peor, que está cargándose, destruyendo, como decimos en España, cargándose el orden democrático, ¿no?, que señala a periodistas impunemente y los asesinan por decenas, y que está destruyendo y disolviendo el orden institucional que permite que haya izquierda y derecha. Es decir, perdón, creo que ha habido una interrupción, que permite que haya los dos polos normales del debate político, ¿no? Con lo cual, frente a eso, hay que estar alertas de lo que ha pasado también en otros países, ¿no? El caso de Venezuela. ¿Qué hicieron los empresarios en Venezuela? Muchos de ellos miraron para otro lado, muchos hicieron negocio con Chávez, ¿no?, pensando, bueno, al final es un populista, pero es nuestro populista y con él podemos llegar a ciertos acuerdos, etc. O los medios de comunicación venezolanos contribuyeron también al desprestigio del sistema democrático venezolano y a favorecer que estas corrientes autoritarias pudieran promoverse, y acabó destruyendo al país. Es que no queda empresariado, no queda nada, salvo algunas empresas controladas por el régimen y otras que hacen negocio con el régimen, ¿no? Y por ir un caso menos extremo, en Cataluña, que es de donde yo vengo políticamente, ¿no? Soy diputada por Barcelona. ¿Qué hicieron los empresarios en Cataluña? Pues promover el separatismo, o por lo menos mirar para otro lado equidistantemente, no combatirlo, no ayudar a los constitucionalistas, no invertir en constitucionalismo, para nada, hasta que llegó el golpe a la legalidad y 5.000 empresas, empezando por los grandes bancos, las grandes empresas catalanas, huyeron de Cataluña, llevaron sus sedes centrales a otros sitios y no han vuelto todavía. Y Cataluña ha entrado en una espiral de crisis económica y decadencia relativa a Madrid impresionante. Entonces, esa idea de que
la élite económica, que es tan importante en un país, asuma un papel cívico de defensa constitucional y democrática, de institucionalidad. No hace falta decir, este es mi candidato, este es mi partido, ¿no? Pero sí comprometerse públicamente a favorecer que salgan buenos líderes políticos, que las instituciones se protejan, adoptar una actitud cívica, pública y política en defensa de la institucionalidad, que, insisto, son las reglas de juego para todo el mundo, ¿no? Ni siquiera es partidista lo que digo, es democrático, es una actitud de militancia democrática y de compromiso. Y no tener miedo, porque mucho más miedo se va a tener después cuando el propio orden económico acabe, ¿no? Colapsando por un lado o por otro. Hablando de miedo casualmente, Cayetana, y de los principios que tú consideras fundamentales que nos manifestaste en la presentación inicial que hiciste, como por ejemplo los sentimientos, las emociones, actuar en base a sentimientos y emociones, lo que es incorrecto desde todo punto de vista racional, y la tergiversación de la lingüística, que muchas veces uno lo ve en los medios de comunicación. ¿Será que se dejan llevar también por las emociones y que aspiran a tener resultados en base a eso, a sentimientos y emociones, y no necesariamente en base a la verdad o a la razón? ¿Será que al sector privado le hace falta valentía para defender sus posiciones? ¿O es que no hemos dejado llevar por la corriente de actuar políticamente correctamente y pensando que nos va a ir bien de esa manera? Lo que estamos es haciendo hundirnos cada día más en esta vorágine de actuar de manera irracional a través de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Sí, a ver, como os decía en mi presentación, somos seres emocionales, o sea, no somos robots, ¿no? Las personas, por tanto tenemos una fuerte pulsión emocional. De hecho, hoy en día lo que está pasando es que la gente vota mucho más contra alguien que a favor de, es decir, voto por rechazo, ¿no? Y esta espiral de odio y de esta manera tan destructiva de afrontar la batalla política está permeando, en fin, a todos los países y afectando nuestras democracias, ¿no? Entonces somos seres emocionales. Se trata de contener las emociones y de intentar anteponer el ejercicio racional y de devolver racionalidad a la política. Sin racionalidad en la política no hay democracia, porque los sentimientos no pactan. Es decir, si tú pones sobre la mesa, tú y yo nos sentamos a negociar una ley o un asunto, y tú pones tus sentimientos sobre la mesa, y yo pongo mis sentimientos, es que yo lo siento de esta manera, no va a haber forma de llegar a un acuerdo. Porque ¿qué sentimiento es más válido, el tuyo o el mío? ¿Quién lo decide? ¿Lo decide el que tiene más seguidores en redes sociales? ¿Lo decide el que tiene más clics de audiencia en la televisión? ¿Lo decide el que tiene más votos? Por tanto, puramente el voto, la fuerza, ¿eh? El número de votos decide quién tiene razón. Es muy peligroso, eso es la ley de la selva. Nosotros podemos pactar desde la razón y desde los hechos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el discurso público y en el debate contemporáneo, las opiniones han sustituido a los hechos y a la verdad. Los medios de comunicación participan de eso. Los medios de comunicación se han dejado contaminar por la opinión. Yo era una periodista, bueno, hacía entrevistas, hacía crónicas de terreno también, en Venezuela, en la frontera con Colombia, en sitios muy difíciles, pero sobre todo era periodista de opinión, yo opinaba, ¿no? Y opinar está muy bien, a mí me gusta mucho el periodismo de opinión, pero cuando la opinión infecta todos los periódicos, todo lo que antes era teóricamente información está infectado por la opinión, los hechos ya no valen, ya no se puede saber lo que son los hechos, ya no importan los hechos, entonces nos quedamos sin suelo. Los hechos son el suelo de la democracia. Yo puedo pactar contigo a partir del reconocimiento común de que hay unos hechos que son incontestables, reales y verdaderos. Cuando todo es opinable, pues no hay suelo. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Con lo cual hay que volver a reivindicar los hechos, hay que volver a reivindicar eso que hablábamos antes, las razones, hay que reivindicar la verdad, hay que invertir en verdad, ese es otro asunto del que podemos hablar, ¿no? Y la corrección política que has mencionado, bueno, eso es una mordaza, ¿no? La corrección política es la mordaza que te ponen determinados sectores, en general la izquierda, para acallar la verdad, ¿no? Y ahora lo llaman cancelación, es la nueva palabra de moda hace unos años, ¿no? Se cancela a una persona, pero no se cancela solo la persona, se cancela la democracia, es decir, se cancela la deliberación, el espíritu crítico, que es lo que hace posible un orden democrático. La democracia se basa en el debate, la deliberación y el espíritu crítico de los seres humanos.
el control del poder empezó cuando, en la Ilustración, unos señores en unas tabernas, literalmente en unas tabernas, como explica John Haidt, en Francia empiezan a contestar y a debatir entre ellos, a contestar a la autoridad clerical y a la autoridad política. Y de esa deliberación y de ese espíritu crítico y de ese espíritu de ofensa casi, pues surge el Estado moderno, ¿no? Y por tanto hay que reivindicar la capacidad de crítica al poder sin ninguna censura, tener valentía para encarar los movimientos que buscan cancelarnos y acallarnos y silenciarnos, y reclamar algo que a mí me importa mucho, que es el derecho a ofender. Es decir, el derecho a ofender es el derecho a pensar, y yo reclamo mi derecho a ofender y a ser ofendida. Y hoy en día las sociedades son tan, ¿no? La cancelación es tan profunda, no se puede decir nada que pueda resultar mínimamente ofensivo para nadie, te silencian de esa manera y de así van acallando la democracia. Y no, hay que reclamar nuestro derecho a ofender y a ser ofendidos para poder vivir en un orden de libertad. Wow, eso está fuerte. Sobre todo los que nos pasamos en los medios de comunicación midiendo las palabras que decimos, y me has hecho reflexionar sobre eso, ¿no? A mí me gustó, yo soy enemigo de la corrección política. Bueno, está muy bien. Nos exponemos, y yo creo que no es un fenómeno de Panamá, nos exponemos los que salimos en los medios de comunicación todos los días a que, y lo voy a decir en un buen panameño, nos arrastren después de decir algo que no es políticamente correcto. Pero tienes razón, no tenemos que tener miedo de decir las cosas. Yo sí agrego un puntito aquí, y bueno, tal vez esa ha sido mi forma de hacerlo desde los sectores gremiales que he representado, y es siempre con respeto. Decir las cosas, decirlas bien, pero decirlas con respeto. Y yo creo que eso para mí es fundamental. Y en ese orden de ideas, sí tenemos un problema y tenemos que afrontarlo y tenemos que entenderlo. Y para nosotros en el sector privado es un problema muy serio. Nuestro mensaje no llega a la masa. Nuestro mensaje a veces no cubre ni siquiera la totalidad de su entorno, tanto demócrata, liberal como conservador. No hemos llegado a tener ese mensaje que impacte. Es doblemente preocupante porque nosotros evidentemente tenemos problemas en el tema de educación, sobre todo la educación oficial de nuestro país, porque no es la mejor. Hemos tenido ahora una situación extrema con relación a no estar en las escuelas. Hace poco salió un informe del Banco Interamericano de Desarrollo explicando que en nuestras universidades en general no se promueve la investigación científica, que por supuesto va de la mano de la racionalidad. Entonces, ante este escenario, ¿qué hacer para que nuestro mensaje llegue a toda la sociedad a fin de tener un mensaje real y de cambio? ¿Cómo convertirnos nosotros y tener un mensaje más empático, entendiendo las necesidades de toda la sociedad? A ver, primero, esto que cuentas de las universidades es una vez más universal. Es un consuelo, pequeñito, pero es un consuelo. Es decir, mira lo que ha pasado en las universidades, insisto, de élite máxima de Canadá y de Estados Unidos. Pasa en Harvard, pasa en la mía. Yo cuando fui hace algunos años, tampoco tantos, a la Universidad de Oxford, era un sitio donde se nos enseñaba y se nos, en fin, promovía el espíritu crítico, ¿no? A criticar los dogmas, a criticar todas las ideas recibidas, a siempre buscar el otro punto de vista, es una actitud de gran libertad, ¿no? Y en poquísimos años se ha vuelto un sitio donde impera el dogma, donde la cancelación se produce a quienes opinan de otra manera. En fin, es impresionante, donde incluso hay turbas que cancelan y acallan a la gente, ¿no? Y pasa, insisto, en todas las universidades. Hay un libro estupendo que podéis leer, seguro que se habrá publicado seguro ahí, muchos conoceréis, que es el de John Haidt, que es The Coddling of the American Mind, que habla de lo que ha pasado en los colegios y universidades americanas, que están generando nuevas generaciones de americanos que se ofenden ante todo y que no son capaces de mantener un debate democrático y, por tanto, de contribuir a un
orden civilizado y democrático de Estados Unidos, ¿no? Una generación completamente mimada, que se ofende ante todo, que no acepta ni tolera la opinión discrepante a la suya y que se vuelven pequeños totalitarios, ¿no? Es muy impresionante ver lo que está pasando en Estados Unidos, con lo cual es un fenómeno general. Aquí en España tenemos también una ley educativa que se está reformando, que ha creado una cosa llamada matemáticas socioemocionales, incluso con perspectiva de género, ¿no? O sea, matemáticas con perspectiva de género, ¿no? Yo estoy muy a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y además creo que es una de las grandes batallas que se han ganado, pero no de convertir el campo de la ciencia en terreno ideológico para promover, digamos, una nueva discriminación de la población masculina frente a la femenina, que es lo que se busca con estas agendas absurdas, ¿no? Por tanto, ¿cómo hacer para que el mensaje llegue? Yo creo que hay que empezar por defender y dar ese mensaje, ¿no? Como decías antes, es que mucha gente no se atreve. Y lo bueno es que cuando algunos empiezan a atreverse, otros siguen detrás. Al principio te insultan mucho. Yo lo he vivido en España con los debates precisamente contra el feminismo más radical, o contra los nacionalistas separatistas, o contra Podemos. Pues al principio, cuando tú sales y rompes el hielo, pues vas a recibir muchas bofetadas. Y eso que dices, te van a arrastrar, ¿no? Y a mí me han dicho de todo, te llaman de todo, te llaman fascista, me llaman machista, te pueden llamar racista, te llaman de todo, ¿no? Pero de pronto empiezas a abrir brecha con la razón, como decías, siempre con respeto, con racionalidad, con inteligencia y desmontando sus argumentos y demostrando dónde están los hechos y la verdad y el sentido común, y empiezas a ver que hay otros detrás y hay otros más detrás y de pronto hay otros más y somos muchos más y muchos más, ¿no? Con lo cual, rompiendo el hielo, defendiendo la verdad, no teniendo ningún miedo, porque al final esas turbas que operan en redes sociales o que turbas que mueve la izquierda tienen solamente la capacidad de daño que tú les permitas causarte. Si tú eres valiente y plantas cara, va a haber muchos otros que te sigan y que te lo reconozcan, al principio en voz baja, te lo dirán calladito, estoy de acuerdo contigo, pero no lo puedo decir, pero luego empezará a haber otros y otros y otros, y yo lo he experimentado. Yo he dicho cosas que generaron un gran escándalo y que acabaron siendo respaldados unánimemente por el Consejo General del Poder Judicial, que tiene jueces de izquierdas y jueces de derechas en España sobre el tema del feminismo, digamos, y estas políticas nuevas de género. Con lo cual, un mensaje, y volviendo a una cosa que decía antes, las etiquetas, ¿no? Y los nombres. La palabra moderado, ¿no? Y radical es una palabra tergiversada. La más tergiversada de todo. La etiqueta de moderado suele ser la que te coloca a la izquierda cuando te portas bien y haces exactamente lo que ella quiere que hagas. Con lo cual, cuando te llaman, usted es un moderado, hay que echarse a temblar y decir, esto me preocupa que me llamen moderado, porque moderadamente no se defiende la democracia, no hay una defensa moderada de la libertad, no hay una defensa moderada del orden constitucional o de la igualdad de los hombres y mujeres o la libertad del individuo frente a los nacionalismos, etc., ¿no? Por tanto, si te llaman fascista o lo que fuera, pues no pasa nada. En general es porque estás defendiendo el orden democrático, curiosamente, en la tergiversación que se produce de las palabras y los conceptos hoy en día. Ni un paso atrás. Yo digo una frase que causó cierto así, que hoy en día en España, si no te llaman facha, no eres nadie, ¿no? Llaman facha hasta gente de izquierda razonable que ha dicho basta la deriva identitaria, ¿no? En esa misma línea de pensamiento frente a la responsabilidad de los ciudadanos, ¿qué hacer como sector privado para, de alguna manera, guiar y liderizar a un país y decirle con la verdad a los ciudadanos cuáles son los sacrificios que tenemos que llevar a cabo precisamente para combatir el populismo y estos métodos alternativos que hoy en día la juventud prefiere ceder su libertad a cambio de una malentendida seguridad, como por ejemplo el modelo chino que tú acabas de mencionar hace unos minutos? Sí, por eso es tan importante que lo hagamos y lo hagamos de manera, en fin, enfática y eficaz, ¿no? Porque si no, efectivamente, mucha gente joven, y no solo joven, digo, pero especialmente los jóvenes empiezan a buscar soluciones fuera del orden liberal, ¿no? Y aceptar esa transacción cristofélica. Oiga, si el régimen del sistema democrático no responde a mis necesidades, pues que venga aquí alguien a poner orden y darme protección a cambio de que yo le entregue unas parcelas de libertad, ¿no? Y empieza a ser un modelo, antes parecía impensable, pero empieza a penetrar, y especialmente en América Latina, en muchos sitios. Primero van comprando, es como una especie de colonialismo económico, pero luego empiezan a entrar las fórmulas políticas como soluciones a los males de la democracia. Me parece peligrosísimo la pulsión autoritaria que está entrando
por muchos sitios. Y frente a eso, por eso hace falta, en fin, sí, unas élites dispuestas a ser muy valientes en esto, ¿no? Y a tratar, digo, a los ciudadanos como adultos, aunque a veces algunos no quieran serlo, pero hablar con la verdad sobre el sufrimiento inútil y el sacrificio útil, ¿no? Es mucho mejor un sacrificio útil, reformas profundas que a veces hay que emprender, en temas de pensiones, por ejemplo, o aquí en España en reformas laborales, si queremos que nuestro sistema del bienestar siga en pie, a prometer el maná infinito, el dinero que va a llegar milagrosamente de un Estado que no tiene límite o de una Europa que es infinitamente generosa, cuando eso va a generar malestar y crisis dentro de nada, ¿no? La vuelta de la esquina, ¿no? Y por tanto, sí, yo creo que nada, con coraje y con claridad. No es fácil, o sea, no hay una solución mágica a este problema porque es probablemente el más difícil, ¿no? De todos. Es conseguir convencer a las mayorías sociales que a veces es preferible un esfuerzo y ponerse en pie y levantarse por su propio pie, un ejercicio de responsabilidad, a ese discurso de la izquierda buena que te dice no te preocupes, yo te voy a resolver todos tus problemas, soy tu padre, benefactor, que te va a proveer, en fin, prosperidad gratis total toda la vida. Eso es una mentira y una ficción, y hay que decirlo, ¿no? Hay que decirle a los jóvenes que el cielo en la tierra no existe, como digo, pero que la tierra tampoco es un infierno, y que cuando tú te pones de pie, cuando tú avanzas, cuando tú prosperas, cuando por tus méritos te levantas, etcétera, es infinita tu oportunidad y tu capacidad de crear, de innovar, de generar, de prosperar, ¿no? Y evidentemente nuestros estados no son, nuestros estados democráticos contemporáneos no son estados fríos y que no se ocupan de la gente, ¿no? Hay una red de protección y hay, en fin, corporaciones y nuestro sistema y entramado está ahí para ir ayudando a la gente más vulnerable a avanzar, ¿no? Pero levantémonos, ¿no? Con nuestro propio pie. Nadie te va a coger de la mano y llevarte felizmente a un nirvana que no existe. Bueno, definitivamente me llama la atención porque estuviste hablando de un tema que nunca lo había medido desde ese ángulo. El psicólogo canadiense Steven Pinker dice que el pesimismo, y es esto que hablaste, el pesimismo y el optimismo, tiene gran prestigio intelectual. Por otro lado, el periodista francés Jean-François Revel, en su libro El conocimiento inútil, dice que la primera de todas las fuerzas que gobiernan el mundo es la mentira, que también hablaste de ese tema de la mentira, ¿no? Entonces, ambos, pesimismo y mentira, son un gran negocio porque generan audiencia, sobre todo en un mundo que se deja manipular por los fake news y la posverdad. Entonces, la pregunta es, ¿estamos los idealistas condenados al fracaso y a seguir sufriendo el estrés que generan los pesimistas y los que administran la mentira como un gran negocio? Y aquí te digo, mi hija que está aquí presente el día de hoy, cada vez que yo que llamaba la atención o que ante un tema conversábamos y tal, me decía, mamá, lo que pasa es que tú eres optimista. Tú todo piensas que se puede solucionar. Entonces, viviendo lo que he vivido, y yo creo que ahora ella que maneja negocios y que es del grupo de empresarios, que ya está más del lado de acá de nosotros, ya puede entender por qué hay que ser optimista. Pero entonces me gustaría verlo desde tu punto de vista y en esa óptica. Para empezar, no somos idealistas, somos demócratas. Y somos optimistas racionales, es decir, somos personas conscientes del impresionante progreso de la humanidad a lo largo de los siglos, ¿no? Somos científicos en ese asunto, no somos puros idealistas, porque cuando decimos somos idealistas parece que somos unos soñadores, ¿no? Aceptamos el marco ajeno que nos imponen, ¿no? Y segundo, no seamos optimistas pesimistas. Si somos optimistas hay que ser optimistas, ¿no? Como decía antes, es una obligación ser optimista, política y moral. Primero es eso que decía, el pesimista al final es un cínico, ¿no? O un cobarde, ¿no? Está en el sofá de casa y anuncia que viene el apocalipsis, y como viene el apocalipsis y no tiene remedio el apocalipsis, pues yo no tengo nada que hacer. Me quedo en casa y a observar
cómo llega el apocalipsis y si acaso con el mando de la televisión opinar de lo mal que lo hacen unos y otros y criticar a todo el mundo desde el sofá. Eso hace el pesimista, ¿no? Si es que no está haciendo un negocio con el apocalipsis, que también los hay. No, el optimista es una persona que asume su responsabilidad y que está emplazado por su optimismo a bajar a la arena. Luego os leeré al final esa maravillosa cita de Roosevelt sobre el hombre en la arena, ¿no? Y por tanto el optimista es un hombre que se emplaza a sí mismo, es un hombre que asume su responsabilidad y eso es muy importante. Y luego esto de la verdad, ¿no? Que decías de la verdad es un bien público y tiene que ser protegida, como la electricidad. Es un bien que está destruido en estos tiempos, que está completamente orillado del debate público. Esto que llamamos la posverdad es que la verdad no es que no cuente, que la mentira es que simplemente deja de existir, ya no hay una verdad reconocida como tal, ¿no? Y eso destruye la democracia y tenemos que empezar a invertir en la verdad. Y los empresarios en medios de comunicación tienen que invertir en la verdad y abandonar la tentación del negocio a costa de la verdad, ¿no? Y todo esto redunda en lo mismo, en el valor de la responsabilidad de todos. Y el optimismo es un ejercicio de la responsabilidad. Bueno, yo tengo la última pregunta que formulamos para este evento, pero si nuestra presidenta me permite, tengo una pregunta que me enviaron unos amigos venezolanos que viven en Madeira, Portugal, y que están ahora mismo viendo este evento. Y por supuesto es referente pues, a la situación de su país, ¿no? Me dicen que si nos puedes dar tu opinión, Cayetana, en cuanto a cuáles fueron los aspectos principales que incidieron en que el chavismo pudiera consolidarse de la manera como lo ha logrado, de una manera tal de que hoy en día en Venezuela ya casi nadie sale a la calle a protestar, ¿no? Y la última pregunta, te las hago las dos para concluir. Tu gran amigo Mario Vargas Llosa escribió un ensayo fabuloso que se llama La civilización del espectáculo, ¿no? Y yo a veces pienso que efectivamente tiene toda la razón, sobre todo por el tema de las emociones, los sentimientos y los medios de comunicación. Tú como una joven intelectual y defensora de la libertad, por favor, danos un mensaje positivo para cerrar este evento y seguir luchando por nuestros principios democráticos, las libertades, entre esas las empresariales e individuales, entre todas las demás que tú también estás comprometida a defender como nosotros. Gracias. Muchas gracias. A ver, Venezuela es un caso muy dramático y muy extremo de todo esto de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Ahí están todos los ingredientes, ¿no? Una izquierda populista que utiliza los sentimientos, un mundo liberal al replegado y, digamos, horadado en parte por el cinismo, en parte por el desistimiento, en parte por miró para otro lado, por la división interna y un lento, inexorable colapso institucional. A mí siempre en Venezuela lo que me preocupa más que glosar cómo hemos llegado hasta ahí, qué drama, ¿no? Es ver qué podemos hacer, ¿no? Y lo que no hay que hacer. Y lo que desde luego nunca hay que hacer, y se hizo muchas veces, es entrar en transacciones con el régimen. Esos llamados procesos de diálogo que solo eran procesos de otorgar oxígeno al régimen. Y hubo gente profundamente cínica que se dedicó a eso, entre otros un expresidente del gobierno español llamado José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Que empezó haciendo de mediador presunto entre los presos políticos y el régimen y ha acabado ya expuesto como un agente internacional apoderado y abogado defensor de una narcotiranía, ¿no? Una cosa muy sórdida. Y luego la actitud internacional lamentable, ¿no? Que ha demostrado respecto a Venezuela una falta de solidaridad repugnante. Y perdonadme que utilice la palabra, pero lo es. Haciendo eso que yo describí al principio, que era aceptar para Venezuela lo que jamás aceptarían para sí mismos, ¿no? Cantidad de dirigentes políticos europeos que se permitían pues, una transacción en Venezuela, un proceso de diálogo donde la democracia quedará parcialmente en entredicho, pero con una
cosas que nunca aceptarían para sí mismos, lo aceptaron para los venezolanos. Y yo me he rebelado profundamente contra ese cinismo, esa hipocresía, y he reclamado a la comunidad internacional un mínimo de decencia y de solidaridad con los demócratas venezolanos, a los que hemos abandonado por completo. Con lo cual ha habido defectos internos del orden democrático venezolano, esos que hemos hablado hoy largamente, pero también una horrible abandono internacional, horrible, que además ha permitido, en fin, exilios masivos de venezolanos. Yo los he visto en la frontera cruzando, madres con los niños en Cúcuta, descalzos, caminando kilómetros hacia Perú, hacia donde fuera, huyendo de la miseria, la represión, la tiranía, ante la mirada impávida de Occidente. Una vergüenza internacional. Y pasando de esta nota un poco más oscura a lo que me comentabas, ¿no? Sí, efectivamente, el ensayo de Mario, La civilización del espectáculo, dándole una vuelta, y para ponerme optimista, hay que decir que la civilización es un espectáculo, es decir, emocionante, y que tenemos que proteger la civilización y profundizar en ella. Y a partir de algo que es casi mi lema, yo siempre he dicho, cuando me muera, espero que dentro de muchísimos siglos, en mi lápida ponga, ¿no?, que por ella no quedó, que por mí no quede, que es mi actitud ante la vida, que por mí no quede. Inasequibles al desaliento y a las dificultades. Ningún país tiene el éxito garantizado, tampoco ninguno está condenado al fracaso ni a repetir sus errores históricos. Lo digo mucho en el caso español, que tiene una cíclica tendencia a caer en sus errores y sus fantasmas históricos. No tenemos el éxito garantizado, pero tampoco estamos condenados a repetir errores pasados o a caer en los errores que cometen otros países, ¿no? Depende exclusivamente de nosotros, de nuestra voluntad y de nuestro sentido de la responsabilidad personal. Y lo bonito y lo emocionante del ejercicio de la responsabilidad es que nace de la libertad, y es lo que nos hace humanos. Los seres humanos nos distinguimos de otros en que tenemos esa libertad, y por tanto el complemento de la libertad es la responsabilidad, que es nuestra carga, pero es lo que nos hace, en fin, vivir vidas que merecen la pena, ¿no? Con convicciones, con coraje, con capacidad de desafío, y en paz con nuestras conciencias, sabiendo que hemos hecho todo lo que debíamos para nuestros países y para nuestras comunidades. Eso es ser un ciudadano, y eso es ser un hombre o una mujer civilizado. Gracias, Cayetana. Nosotros hemos terminado nuestra fase de preguntas como moderadores. Sin embargo, tenemos una lluvia de preguntas por el chat, pero nos quedan solamente 10 minutos, así que vamos a hacer 2 preguntas con el compromiso para todos los que han hecho las preguntas de que te las vamos a enviar, y por supuesto tú tendrás pues la oportunidad de contestar en la medida de tus posibilidades aquellas que consideres que puedes contestar, para que no haya frustración de todo este montón de preguntas de internacionales también que nos están haciendo de lo que están viendo este programa. Así que Camilo se encarga de las 2 preguntas que te vamos a hacer. Tengo 2 preguntas y un comentario, ¿no? Creo que de un presidente de una comisión nuestra, ¿no? La primera pregunta sería, ¿cómo se puede informar a un pueblo mayoritariamente integrado a una cultura de populismo que es en su gran mayoría, valga la redundancia, trabajadora, para que el populismo y la demagogia deje de ser un estilo de vida, ¿no? Comparable con la narrativa del ciudadano promedio? Tengo otra pregunta que va más en el entorno político de Cayetana. Me hacen una pregunta aquí que dice, perdonen que ya no veo bien, posibilidad de alianza del Partido Popular y los partidos de derecha en España. Y un comentario, no sé si, bueno, voy a hacer el comentario, no soy yo, aunque pareciera que hubiese sido yo el que lo he escrito. Me ha llamado la atención, el comentario es que me ha llamado la atención que uno de los síntomas del populismo es la polarización sutil en diversos aspectos sociales, y nosotros en APD nos estamos dejando manejar por uno de estos aspectos, y desde dentro de la organización nos hemos dejado seducir por la agenda identitaria, por algunos aspectos de la agenda identitaria. No lo hice yo, pero es como si lo hubiera redactado yo, ¿no? ¿Digo el nombre de la persona que hizo el comentario? No necesariamente. No necesariamente. Bueno, así que, bueno, no sé qué nos podrías comentar sobre eso, Cayetana. A ver, sobre
el Partido Popular en España, no sé si cuántos de los oyentes o espectadores son conscientes, pero bueno, era un espacio político muy amplio, todo lo que estaba a la derecha y a la izquierda, precisamente por desistimiento, una batalla política, cultural e ideológica, ese espacio se rompió en tres y ahora lo que tenemos que hacer es volver a reagruparlo con fortaleza para hacer frente a esto que he descrito antes de la alianza del Partido Socialista con los nuevos comunistas y con los separatistas y con los partidos que no condenan el asesinato y con todo lo peor del tablero político español, ¿no? Y entonces hay un debate sobre cómo se hace esa reagrupación y yo en líneas muy, muy someras diré que yo creo que se hace a través de la batalla cultural, de la batalla de las ideas. Es decir, a través de una firme batalla ideológica sobre los principios del orden liberal se puede reagrupar a todo ese gran espacio de la razón, que va mucho más allá ya, en mi opinión, de la derecha o izquierda, sino es el espacio racional frente al nacionalpopulismo, se puede reagrupar y se debe reagrupar y debemos hacerlo antes de las elecciones generales próximas, donde necesitamos una mayoría, 176 escaños, frente a esa alianza destructiva del orden constitucional, ¿no? Está en juego realmente las reglas del juego, valga de redundancia, reglas del juego, ¿no? Las bases del sistema. Por tanto, es tan importante que sepamos aparcar diferencias y ponernos de acuerdo, ¿no? Sobre la primera pregunta, ¿cómo hacer eso? No, claro que no es fácil. Y hay una frase muy bonita de Michael Ignatieff en un libro que escribió, que bueno, es un ensayo, se llama El mal menor, que él hablaba de la lucha del orden liberal frente al terrorismo, que era la gran amenaza en esa época de afuera, lo escribió después del 11 de septiembre, y él decía que la democracia, claro, tiene la desventaja o la dificultad, que siempre lucha con una mano atada a la espalda frente al terrorismo en este caso, ¿no? Pero también se podría decir al populismo. El populismo tiene la ventaja de lucha sin límites, sin escrúpulo, ¿no? Pacta con quien quiera, dice lo que quiere, le da igual la mentira, la verdad, la institución que no la institución. El populismo lucha con todo, ¿no? Con todos los instrumentos a su alcance. Los demócratas luchamos con una mano atada a la espalda, pero como luchamos con una mano atada a la espalda no podemos tender flácidamente la otra. Esta la tenemos que mantener erguida y dar la batalla con una mano, ¿no? Que es la batalla ideológica política, es decir, tenemos que ser combativos y militantes de la democracia, no tender la otra y de manera, digamos, ponernos de perfil o claudicar. Eso respecto a lo primero, y eso requiere en batallas tan difíciles como la que se describe, ¿no? Cuando hay poblaciones muy permeadas por el populismo, la ignorancia, el analfabetismo, ¿no? con graves problemas sociales, no hay atajos tampoco. Eso es pedagogía y es política y compromiso de las élites. Por eso yo siempre apelo a las élites. ¿Sí? Medios de comunicación, sus dueños, sus periodistas, que cuiden, yo he sido periodista, que cuiden los hechos, que cuiden la verdad, que protejan su orden constitucional, que antepongan esa defensa de lo común al interés particular. Y lo mismo los políticos y lo mismo los empresarios, que no busquemos el rédito a corto plazo frente al rédito común sólido que nos garantiza un orden institucional, ¿no? Y el último comentario, bueno, un comentario que tampoco no era una pregunta, pero efectivamente la agenda identitaria, como he dicho, es la nueva manera de disolver nuestras democracias. Y a veces viene disfrazada de políticas radicales de género, y a veces son indigenismos disfrazados también, causas basadas en agravios históricos reales, pero convertidos ahora en agendas ideológicas disolventes de nuestra democracia. Y frente a esos movimientos separatistas en España o indigenistas en otros lugares, lo que hay que recordar es cuál es el sujeto clave de un orden liberal, y es el ciudadano, es el individuo, es el ciudadano al margen de su sexo, su condición social, su color de piel, la lengua que hable, en fin, cualquier consideración arbitraria o identitaria es secundaria a la condición de ciudadanía. Ese es el gran logro de la modernidad política. E involucionar hacia movimientos colectivistas e identitarios es retrotraernos a lo que de lo que venimos, ¿no? A la tribu, a la visión tribal de la sociedad, que siempre acaba en conflicto y ruptura interior de una democracia. La amenaza a la democracia hoy no viene tanto de fuera, de una amenaza de una dictadura exterior, sino viene por su disolución interior. Y la mayor amenaza en ese proceso de disolución son precisamente esos movimientos identitarios, que vienen con, además, el adjetivo de la víctima, con lo cual, en fin, las víctimas no pueden ser, en fin, ni criticados esos movimientos, ni tocados, etcétera, pero que vienen a disolver, insisto, el concepto de ciudadanía y, por tanto, la propia democracia desde su interior. Gracias, Cayetana. Un minutito solamente nada más aquí con la autorización de nuestra presidenta. Tengo más de 25 preguntas aquí y solamente en un chat me están escribiendo. Con relación a los partidos políticos, la pregunta es, ¿qué opina usted
del papel que desempeñan los partidos políticos frente a las agendas aparentemente reivindicatorias que ejercen los críticos apocalípticos, pero sin proponer desarrollo alguno ante la realidad económica de los países. Y ya con esto sí finalizamos. Vale. Bueno, los partidos son un mal necesario. Es decir, digo, como miembro de un partido político, son instituciones muy complicadas en las que la libertad del individuo se ve, digamos, restringida por todo tipo de otras restricciones que tienen que ver con las disciplinas y de formar parte de un organismo más amplio, etcétera, ¿no? Pero son necesarios, es decir, las agendas mesiánicas de grandes caudillos que llegan arropados por la voluntad de las masas, a mí me genera enorme inquietud, ¿no? Otra cosa es que los partidos, así como están, sean aceptables y votables. No estamos bien como partidos políticos. Los partidos tienen que hacer un profundo proceso de regeneración interior, entre otras cosas, para equilibrar eso que decía antes. Tiene que haber más autonomía, tiene que haber mejor calidad de líderes, tiene que haber en fin, más deliberación interna, más democracia interna. Se tiene que promover a los mejores y no a los más leales y sumisos a las cúpulas de los partidos. Se está promoviendo ahora lo peor, ¿no? La mediocridad en la política, primero porque nadie se quiere dedicar a este oficio, porque está denostado y porque luego te destrozan en eso en las redes sociales y te arrastran por el lodo, a ti y a tu familia, pero también porque las cúpulas de los partidos cada vez más cerradas y más mediocres pues eligen a los peores y los más sumisos para los cargos porque son más obedientes, ¿no? Y el espíritu crítico dentro de una organización se promueve muy poco, ¿no? Y eso tenemos que corregirlo. Tenemos que intentar conseguir que lo mejor de la sociedad vuelva a la política, porque la política, como os decía antes, es lo más importante que hay. Y por eso tenemos que corregirla y por volver a... He escrito un libro, eso que decías, se llama Políticamente Indeseable, que habla de todo lo que es indeseable en la política, pero hay que decir que existe una política deseable, una política distinta, una política digna, una política noble, una política al servicio del bien común, una política que genera libertad y prosperidad, y que lo que necesita es una cura de verdad, que retratemos la política tal cual es, con todos sus horribles defectos, pero con el ánimo de corregir esos defectos y de, en fin, hacer que la gente vuelva a confiar en nosotros. Muchas gracias, Cayetana. La verdad que ha sido interesantísimo. Uno tiene que escuchar todas estas opiniones. De hecho, en España tu posición efectivamente es una posición difícil porque es diferente y todo lo que se atreven a decir las cosas, pues vivimos esta experiencia de las diferentes formas de pensar. Me gusta el tema de hay que dar el primer paso y no tenemos que tener miedo de decir las cosas, de decir la verdad y de defender aquellas cosas en las que creemos que son precisamente el marco de referencia de nuestro gremio, que es la democracia representativa y bien llevada, que efectivamente debe afianzarse en partidos políticos serios, sólidos y que nos den y nos brinden los mejores candidatos, los mejores hombres y mujeres para que gobiernen nuestros países. Y eso creo que eso hay que fortalecerlo. Y por supuesto, no me queda otra que decirte que varias personas, y en particular un fan que tienes aquí en el chat, dice que cuándo viene Cayetana a Panamá. Así que yo oficialmente invito a Cayetana Álvarez de Toledo a que esté con nosotros próximamente en Panamá y podamos conversar de todos estos temas. Muchísimas gracias también a todos los que nos han acompañado hoy, a ti especialmente. Sé que hay muchas frases que se han dicho el día de hoy y muchos conceptos que van a causar ruido, pero ahora yo estoy más que dispuesta a seguir en ese caminar y a no tener miedo de defender los principios y valores que nosotros tenemos, la democracia, la libre empresa y la institucionalidad democrática ante todo. Ese es nuestro trabajo en APEDE y lo vamos a seguir haciendo sin ningún temor. Así que muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a todos. Gracias al señor Camilo Valdés, presidente de la Comisión de Libre Empresa, a la presidenta de APEDE, Elisa Suárez de Gómez, y por supuesto a nuestra invitada especial, Cayetana Álvarez de Toledo. Así concluimos este evento anual por la libertad económica y empresarial. Por supuesto, agradecemos a nuestros patrocinadores,
AES, Alnasa, Capital Financiero, Global Bank, La Estrella de Panamá, La Prensa, KW Continente, Mendoza, Arias, Valle y Castillo, One Ocean Network Express, Superintendencia de Bancos de Panamá y Valdés, Mora y Asociados. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y los esperamos en la CADE 2022 que inicia con la CADE Chiriquí este mes de febrero. Gracias. APEDE, capítulo de Chiriquí, en alianza con el SECOMRO, te invitan a la primera CADE Regional 2022 por un Panamá sostenible, transformación del modelo económico, institucional y social de la región occidental, buscando alternativas de desarrollo para Bocas del Toro, Chiriquí y comarcas. Sintonízanos por EcoTV y redes sociales de APEDE del 21 al 23 de febrero. Mayor información con apede.chiriquí@apede.org. Patrocinan